Bueno, lamentablemente la lección que tuvimos el jueves pasado, no, por alguna tuve un desperfecto técnico y se grabó solamente la parte de mi rostro y no se veían las placas, por lo tanto me he vuelto obligado, digamos, a volver a grabar esta lección. Lo que vamos a ver en el día de la fecha es una mezcla de lo que es el neuromarketing aplicado a lo que es el marketing político y de ahí 10 pistas acerca del funcionamiento del cerebro político. Fundamentalmente está inspirado en el libro del que yo considero mi maestro, en varios escritos, el que yo considero mi maestro en esta disciplina, que es el uruguayo Daniel Esquivel. Entonces, vamos a ver estas 10 pistas o estos 10 principios que tengo que tener en cuenta al momento de planificar mi campaña y sobre todo tengo que tener en cuenta cuando voy a planificar, valga la redundancia, mi campaña en redes. No tengo que generar contenido al azar, sino generar contenido teniendo en cuenta estos principios que vamos a ver ahora. Entonces, estas son 10 pistas, 10 principios que tengo que tener en cuenta del funcionamiento del cerebro político, ¿no? Con cuestiones que ya ha enunciado el neuromarketing político, la neurociencia, que tengo como les dije al principio, ¿no? Ya me estoy repitiendo demasiado. Bueno, el primer principio o la primera pista es que el cerebro solamente va a procesar o va a tener en cuenta aquello que él considera que es relevante. Solamente aquello que se conecta con los propios intereses, se conecta con las propias emociones, con la ideología y con las emociones colectivas de de aquel grupo que corresponde al grupo de pertenencia primario del individuo. Y todo lo demás va a ser rápidamente ignorado y rápidamente va a terminar siendo descartado por el cerebro. Y también acá, como ustedes ven, el cerebro busca confirmar aquello que ya cree, y esto es el famoso principio de la disonancia cognitiva. Es decir, mi cerebro va a ser permeable solamente a aquella información, no solo que considere relevante, sino que entre en sintonía con aquello que ya está instalado en andamiaje psicológico producto de los procesos de socialización primaria y secundaria. Habíamos dicho en la clase que si yo vengo de una familia peronista, mi cerebro, o de una familia K, o de una familia liberal, o de una familia radical, mi cerebro, por una cuestión de proceso de socialización primaria, va a ser más permeable a la información que contenga ese sesgo y va a tender a descartar y que confirma aquellos contenidos que ya subyacen en mi aparato psicológico o en mi andamiaje psicológico más que aparato y va a terminar descartando todo lo que no confirme esa información. Va a permear toda información que confirme lo que ya subyace y va a descartar todo lo que no encaje en eso. Segundo principio, el cerebro humano va a terminar a tratar de evitar todo lo que signifique esfuerzo cognitivo, contradicción, incertidumbre. También hablamos en la clase pasada de que hablamos del principio del cerebro triuno, ¿se acuerdan? O sea que nosotros tenemos una pequeña capa de materia gris que se llama córtex cerebral y que representa el 14% de nuestra masa encefálica. El resto, el 86% restante, está formado por el sistema límbico y el sistema reptílico. El sistema reptílico es el sistema que tiene a cargo nuestra propia supervivencia. ¿M? Es el sistema que nos dice que es el núcleo reptílico, el centro del cerebro. Y nosotros hemos sobrevivido. Recuerdan que en otras clases anteriores hemos dicho siempre que tenemos cerebros sináptidos adaptados, que han desarrollado la parte el córtex cerebral. Pero el núcleo reptílico nos dice cuándo tenemos que huir, cuándo tenemos que cazar, y sobre todo, el núcleo reptílico es un gran perezoso porque es la parte del cerebro que nos dice a nosotros que tenemos que ahorrar energía. Es la parte del cerebro que nos dice que reposemos,
que nos perpetuemos como especie, entonces ahí subyacen las pulsiones de perpetuación, nos dice que cuidemos nuestro territorio, que comamos grasas y que comamos azúcares. Entonces, y que evitemos cualquier tipo de esfuerzo, inclusive el esfuerzo cognitivo. Eh, Jaime Durán Barba dice que si nosotros, por dar un diario argentino, explicamos la página central del diario Clarín, el día, el domingo, todos los pormenores del plan económico de nuestra plataforma, generalmente las personas, salvo que tengan un particular interés sobre la cuestión económica, solamente van a escanear. Escanear esa información y no van a evitar hacer cualquier tipo de esfuerzo cognitivo. Es decir, que la parte racional, como lo indica la teoría del cerebro triuno, es solamente un 14%. El 86% restante es este sistema límbico emocional y sistema reptílico. El sistema reptílico también va a tratar de evitar cualquier cosa que me signifique para mí una contradicción, y sobre todo también va a tratar de evitar la incertidumbre, porque nosotros como especie sobrevivimos en ambientes, o sea, vamos a tratar de elegir aquellos ambientes que conspiren a favor de nuestra supervivencia y no aquellos que conspiren en contra. Por lo tanto, vamos a descartar cualquier ambiente que nos transmita incertidumbre, cualquier información que nos transmita incertidumbre y que no resuene con los contenidos que ya tenemos en el cerebro va a tratar de ser evitada. Entonces, como dijimos, ad nauseam va a tratar de preferir siempre aquel tipo de contenido que reconfirme aquello que ya sabe. Todo aquello que resulte complejo, extraño, disruptivo, confuso, violento, muchas veces lo tiende a rechazar. El tercer principio me dice que el cerebro político no es una maquinaria racional de análisis. El cerebro político, primero que nada, el contenido, perdón, primero que nada tiene que sentirse para después ser entendido. Si ese contenido que yo estoy generando, que luego va a ir a distintas plataformas que están en las redes, si no conecta, si no convierte, y si no conecta, no convierte. Y si no convierte ese contenido en votos, no sirve. Entonces, en este tipo de situaciones, cuando estudiamos el cerebro político, la emoción siempre va a vencer a la lógica. Y esto reafirma un principio del marketing que dice que el marketing no vende por razón, sino vende por emoción. Desde el marketing se aprende, cuando se estudia neuromarketing, que primero tenemos que dirigir nuestro discurso, venderle al reptil y cerrar por la parte de la razón. Le vendemos primero al reptil, le vendemos seguridad, le vendemos tranquilidad, le vendemos territorialidad, y después vamos a cerrar al final de nuestro speech de ventas, entre comillas, estamos hablando de marketing profano. Vamos a cerrar por la parte racional cuando tengamos que hablar de precios, formas de pagos, etcétera, etcétera. Lo mismo para el cerebro político. El cuarto principio dice que el usuario va a buscar, sigue a su comodidad y va a buscar la aprobación del grupo. También dijimos en la clase que el ser humano, el sapiens sapiens, los sapiens sapiens hemos podido sobrevivir a lo largo del tiempo porque lo hemos hecho en forma gregaria. Es decir, nosotros sobrevivimos en grupo, si no, no sobrevivimos como especie. Y es muy importante eso de buscar la aprobación, buscar la anuencia del grupo. Y también hablamos de marcas que han trabajado sobre esta cosa gregaria y sobre esta cosa grupal hasta hacerlo un sino propio. Y hablamos de la Harley Davidson. La Harley Davidson ha sabido muy bien comunicar y crear esta conciencia de la tribu urbana, esta conciencia de un nosotros al que nosotros no solamente pertenecemos, sino que nos genera un sentido de identidad. El marketing vinculado al fútbol, ¿no?
al fútbol trabaja mucho sobre esta cuestión gregaria, sobre esta cuestión grupal. Piensen ustedes al marketing, el merchandising de River, de Boca, de cualquier equipo de fútbol que funciona prácticamente como una empresa, ¿no? Entonces vamos a buscar, en el caso de las elecciones, en el caso de nuestro, nuestra comunicación va a buscar instantáneamente la anuencia, la aprobación de los que van a ser nuestros vecinos, los trabajadores que trabajan en el mismo sector nuestro o equivalente, va a buscar la aprobación de los jóvenes y esto de ganarse el general, este efecto tribus, este efecto nosotros, si queremos ser más, ir más allá, el efecto nosotros contra ellos es esencial para una buena campaña de marketing político en redes sociales y de marketing político en términos general. Eh, el, eh, el quinto principio es que el cerebro también va a recurrir al sentido común más que los atajos mentales. Había un pensador, y también lo cité en la clase, que se llamaba La Rochefoucauld, un pensador francés, que decía que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Pero haciendo caso omiso a La Rochefoucauld, tenemos que ver qué es el sentido común para nuestro segmento, para el segmento de votantes al que nosotros nos estamos dirigiendo. Ese segmento, digamos, o la mayoría del cerebro, como les dije al principio, es reticente a lo que es el esfuerzo, ¿ah? Y prefiere respuestas rápidas y simples más que respuestas eminentemente racionales. Por eso estos eslóganes, ¿no? Pan y trabajo, Internet para todos, precios cuidados y evitar, o sea, este principio va a evitar tecnicismos en la locución y en la creación de contenidos y textos. Y va a evitar también la utilización de palabras difíciles, de un argot muy relacionado con eh, un- una disciplina en particular. Estoy pensando en economía, ¿no? Un argot que es la propensión marginal al consumo, que sabe lo que es la persona, lo que es la propensión marginal al consumo. Y respecto a estos eslóganes que he puesto ahí en la pantalla, pan y trabajo o Internet para todos, está bien. Como principio está fácil, como principio se lo acepta rápidamente. Y otra cosa bueno, ¿quién va a pagar el Internet? Precios cuidados, está perfecto. Apruebo esa cuestión, los precios cuidados para que la gente tenga acceso a la canasta básica, pero bueno, el razonamiento ulterior sería, bueno, ¿quién paga eso? Generalmente la gente no lo piensa y el eslogan está bien porque el cerebro lo primero que va a buscar es apelar al sentido común y no a las profundidades técnicas de cualquier alocución que ustedes hagan o de cualquier contenido que ustedes estén generando para las redes. El punto de vista secto es que no solamente prefiere lo conocido, sino que necesita o es dable mostrarle una y otra vez los mismos rostros, las mismas frases, los mismos eslóganes, los mismos colores, para que la persona se sienta seguro. Y otra vez hago apelo a nosotros como especie, nosotros como sapiens sapiens. Nosotros en la noche de los tiempos, los sapiens sapiens, cuando nos reuníamos afuera de la cueva y cuidábamos a nuestra tribu, en tanto y cuanto percibíamos que el entorno, los colores, las luces, la morfología se mantenía inmutable, o sea, cuando veíamos la repetición de lo cotidiano, aquella repetición de lo cotidiano que nos había llevado a un lugar de seguridad no se inmutaba, entonces nos sentíamos tranquilos. Entonces, en este sentido, la repetición, la reposición de lo mismo no es redundancia o no sería redundancia, sino sería estrategia. Es decir, que el cerebro va a incorporar a estos mismos colores, frases, rostros, eslóganes, lo va a incorporar o lo va a terminar tratando de incorporar como parte de la propia identidad gregaria y de la propia identidad digital. El principio séptimo es que el cerebro tiende a creer lo que se repite muchas veces, aunque no se lo verifique. Y también hablábamos que esto estaba también en las prácticas del antiguo Imperio Romano.
y también estaba entre las prácticas comunicacionales que implota semióticamente en aquella frase que dice miente, miente, miente que algo de aquello va a quedar, o miente, miente, miente que al final esto va a terminar siendo aceptado y va a generar una suerte de verdad ilusoria. De hecho, a esto se le llama principio de la verdad ilusoria, es decir, eslóganes cortos, fáciles de recordar, fáciles de pronunciar, eslóganes que tengan un opuesto conceptual. Porque todo, o sea, mi eslogan va a ir dirigido a ese nosotros que nos genera un sentimiento de pertenencia y sentimiento de tribu. Y todo lo que no sea ese nosotros es el otro, es lo opuesto, es aquello hacia lo que vamos a tratar de desplazar simbólicamente a nuestros adversarios políticos. Y doy como ejemplo esto, con vos todo es posible. En realidad el votante medio no tiene ninguna inferencia sobre todo lo que va a hacer la gestión de los asuntos públicos. De hecho, existe el voto para eso. El barrio decide. Generalmente el barrio no decide nada, pero nosotros damos ese eslogan porque se repite, si se repite, se instala. Es tan importante como convencer porque va a terminar generando un marco de referencia al que casi subconscientemente vamos a apelar para tratar de convertir ese like en un voto posible. En un voto, no posible, voto. El cerebro prioriza lo negativo y lo que da miedo. ¿Por qué? Otra vez, o sea, hacemos referencia a lo que a nosotros como al sapiens sapiens como especie. Nosotros hemos sobrevivido como especie porque priorizando el hecho de priorizar lo negativo, lo amenazante, lo que nos saca lo disruptivo, es que hemos sobrevivido. O sea, hemos estado muy atentos a todo lo que sea negativo y alarmante. El hecho de prestarle atención a toda la cuestión negativa, alarmante, y que dé miedo, nos ha hecho sobrevivir. Entonces, por un sino casi instintual, nosotros vamos a priorizar, le vamos a prestar más atención a todo lo que sea negativo y da miedo porque esto logra lo que el optimismo no puede lograr, que es romper la apatía, empujar a la acción, pero antes de eso logra un minuto de nuestra fina y amable atención que en redes digitales lograr la atención, al lograr la atención, es lograr lo que se llama el oro digital. Pero si usamos el miedo, tiene que ir acompañado ese acicate hacia el miedo por una salida, y esa salida tiene que ser la que nosotros y solamente nosotros proponemos. Les hablé también en la clase de una de las 22 leyes inmutables del marketing, las de Al Rice y Jack True, que dice lo siguiente: si nosotros a través de una comunicación, estoy hablando de marketing profano, empresarial, ¿no? Admitimos algo negativo del producto que estamos tratando de vender, y nosotros estamos tratando de vender un candidato, si nosotros admitimos algo negativo del producto, el prospecto lo va a creer sin necesidad que demostremos nada. ¿Mm? Se me viene en mente un eslogan del escarabajo del Volkswagen 1970. Dice, el eslogan de la campaña 1970 de Volkswagen en Estados Unidos decía, el Volkswagen 1970 va a seguir siendo feo. ¿Por qué? A- en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, la Volkswagen alemana desembarca en el mercado estadounidense, y en postrimerías de la guerra, el Volkswagen, que hoy es un clásico, ¿no? El diseño del escarabajo, era percibido como un auto alemán eficiente y feo. Entonces, ¿qué hace la Volkswagen? Le dice al prospecto aquello que sabe que el prospecto piensa de la propia marca. Por ejemplo, hay otra marca de mermeladas que se llama Smooklers, que decía Smooklers, con ese nombre tan difícil debe ser algo bueno, una marca de mermelada. Entonces es admitir aquello que ya se sabe, que los prospectos piensan como negativo, y dárselos y después dar un giro de 180 grados y transformar lo negativo en positivo. Otra eslogan, o sea, otro ejemplo de esto es la Listerine, esta marca de enjuagues.
de boca, ¿no? Al principio cuando sale la Listerine, decía, se decía en el mercado estadounidense que la Listerine tenía gusto a hospital. ¿M? Entonces la Listerine sabía eso y dice, sacó una campaña publicitaria con el eslogan Listerine, el sabor que odias 2 veces al día. Es decir, admito aquello que sé que es percibido como negativo, lo repito y después doy un giro de 180 grados y propongo una solución. Lo mismo uso en marketing político. Principio noveno es este, ¿no? Que el marketing, el cerebro no lee, escanea, sobre todo en la época del scrolling infinito, chicos. O sea, y por eso el oro digital es la atención del prospecto, es el oro digital. Eh, por eso el cerebro no lee, sino que escanea y decide ya no en segundos, en milisegundos. Y en redes, el contenido que no entretiene o no capta la atención en 3 segundos se pierde. Hace unos años atrás, 10 años atrás, decíamos que un prospecto permanecía en tiempo promedio en una página web, en un blog, 1,6 minutos, ¿no? Decía que si yo lograba retenerlo 1,6 minutos dentro de mi página web o de mi blog o de mi landing page, ya prácticamente si se quedaba más de ese tiempo ya lo tenía ganado. Bueno, eso ha ido disminuyendo a través del tiempo. Hoy son 3 segundos en un contenido con el cual se puede scrollar, o sea, en la época del scrolling infinito. Entonces, tengo que pensar mi contenido adaptado, customizado para las distintas redes, pensando en esta lógica del escaneo. Y esto es una necesidad estratégica, no es una opción. Es decir, lo tengo que hacer y le dije que en la perla 6, que es la perla que viene, yo tengo una serie de prompts que me permite justamente diseñar, o sea, pasar el contenido que yo estoy teniendo, aclararlo y pasarlo y diseñarlo con este tipo de lógica, ¿no? El principio número 10 es que esta emoción de pertenencia, este espíritu gregario, esta cosa de pertenecer, es clave para el cerebro. Como les dije al principio, ¿no? Hemos sobrevivido gracias a que nos insertamos en un grupo, desarrollamos estrategias de supervivencia de grupo y de esa forma nos impusimos la satisfacción de nuestras necesidades desde el sapiens sapiens a un entorno que siempre nos fue hostil. Hace muy poco tiempo en proporción que el sapiens sapiens ha hecho de su entorno algo que conspire a favor de la propia supervivencia. Y esto se da en algunas áreas de la Tierra, en otras áreas esto sigue siendo así, sigue siendo hostil el afuera a nosotros. Pero hablando de esto, ¿no? De generar una emoción de pertenencia, hablamos también del storytelling, ¿no? ¿Se acuerdan del storytelling? Y esto se está aplicando al marketing del contenido. Es decir, cada vez más estoy vendiendo relojes de acero inoxidable. Estoy vendiendo celulares. Estoy vendiendo anteojos. Estoy vendiendo mouse. Venda lo que venda, necesito contar una historia, por pequeña que sea, donde hay un principio, un desarrollo y un final, donde hay un héroe, hay un villano, hay una comienzo de la historia, un nudo de la historia y un desenlace, ¿no? Entonces, el storytelling también hablamos de que Ronald Reagan, como buen actor que era, fue el padre, o sea, se lo considera, no solamente yo lo considero. Todo lo que es la bibliografía de marketing político dicen que a partir de Ronald Reagan, o consideran a Ronald Reagan como el padre del storytelling moderno, es decir, el padre de que, repito, siendo actor, el tipo sabía cómo captar la atención y no tenía discursos, estos típicos discursos de políticos que gritan, que llaman, que apelan y qué sé yo, que tienen que ver también con la retórica, sino que contaba historias simples con las que el ciudadano común se podía sentir identificado. Y estas historias deben captar
deben contarle, o sea, deben decirle a nuestros escuchas, a aquellos que consumen nuestras historias, esto también te va a pasar a vos, esto también te pasa a vos, esto también te puede pasar a vos si no me votas a mí, lo decimos en forma, no lo decimos en forma directa. Y esta, mira vos, es la solución que nosotros tenemos para este tipo de problemática que te afecta en tu cotidianidad. Digamos que el cerebro, y también lo vimos en la clase pasada, va a obtener información de tres fuentes fundamentales del ambiente: de la experiencia de vida, de la propia experiencia de vida, de los medios de comunicación y obviamente de las redes sociales. Y acá hay tres actores que tengo que tener en cuenta: las expectativas con las cuales el prospecto tiene al recibir esa información, los sesgos cognitivos que sí o sí van a producirse, porque por aquello que todos vamos a ser más permeables a aquellas informaciones que resuenen con nuestro andamiaje psíquico, y también por este principio de resistencia al cambio. Esto tiene que ver con nuestro núcleo reptílico, si apelamos a la teoría del cerebro triuno, es decir, el núcleo reptílico, el núcleo reptil no quiere cambiar, nos quiere dejar en la zona de confort. Esta famosa expresión que está tan en boga hoy: salí de tu zona de confort, ¿no? En este sentido, las redes sociales, si tenemos en cuenta estos, van a actuar como sistemas de validación simbólica. Es decir, lo que el grupo cree, lo que el grupo repite, lo que el grupo consolida, va a moldear aquella sensación de verdad que va a permear el andamiaje psíquico con el cual yo percibo la realidad. Los medios de comunicación también van a jugar su papel en aquellos que jerarquizan o aquellos que ocultan con la narrativa y condicionando al individuo. Y me falta ahí, ¿no? Me está faltando. Hablé de las redes sociales y hablé de los medios masivos de comunicación, pero primero que nada está la experiencia de vida. La experiencia de vida es todo aquello que se conjuga alrededor de mi cuerpo, que me dan la sensación del aquí y del ahora, y que van a formar aquella percepción de lo que yo como votante, como prospecto, creo que es real. Entonces, si yo tengo problemas para pagar la luz, eso va a ser mi realidad, por más que los demás no lo tengan. Si yo siento que no llego a fin de mes, eso va a ser mi realidad, aunque haya otros nichos de la sociedad que no sientan esa pulsión. Si yo siento que necesito un remedio y no lo tengo, y antes lo conseguía de una forma más, o sea, antes me lo suministraba el Estado, esa va a ser mi realidad y no otro tipo de realidad. Entonces, tenemos las tres cuestiones, ¿no? Las tres fuentes de información que van a filtrar mi percepción de la realidad: la experiencia de vida, lo que acabo de decir; los medios masivos de comunicación, estos grandes más medios que jerarquizan o ocultan información; y todo lo que sabemos que implica las redes sociales, es decir, esta multiplicidad de plataformas a través de las cuales yo puedo consultar desde un aparato receptor, con el mismo mensaje en distintos formatos, y que me van a condicionar y a veces, muchas veces, determinar cuál es mi percepción de la realidad. Digamos que nuestro cerebro va, si nosotros somos lo que planeamos, el cerebro, o el cerebro para el cual nosotros estamos planeando contenidos, y esto lo vamos a hacer con los prompts que voy a liberar, necesita tener coherencia entre las tres fuentes. Son no solo entre estas tres fuentes de percepción, de toma de información de la realidad: coherencia ancestros y coherencia, esa base epistemológica de contenidos, me tienen que dar a mí coherencia entre los múltiples conflictos que se me van a presentar en la época de la elección, y ante los cuales yo voy a poder decidir. El prospecto va a elegir aquella versión de la realidad que le resulte más estable, más repetida y más compartida socialmente. La versión de la realidad, o aquel contenido que le produzca menos disonancia cognitiva, aquel contenido que
le permite, que en vez de sostener un conflicto, le permita alinear la propia percepción y que le permita desencadenar el acto de voto con una sensación de satisfacción y una sensación de coherencia, dirían en términos psicológicos, de homeostasis dinámica, es decir, de equilibrio psicológico. Además, como dijimos, lo hemos dicho, ¿no? El cerebro va a evitar cualquier tipo de información que le genere conflicto. Ahora, si yo estoy generando contenidos para la propia tropa, ¿no? Eso es fácil. Lo difícil es detectar mis segmentos indecisos y generar contenidos para estos público indeciso, del cual yo necesito eh, preeminentemente el voto para poder mover la aguja de la, de la elección a favor mío. Eh, bueno, eh, para, para comprender el voto, o sea, esta coherencia, ¿m? La voy a necesitar para comprender la construcción del sentido de una sociedad mediatizada. O sea, tengo que comprender que la información